me refiero a pavimentos, todo puede ser diseño sensible al agua, pero ya explicaremos desde qué enfoque, ¿no? Y obviamente también tomar en cuenta este otro principio de diseño urbano contemporáneo, utilización de materiales sustentables. Entonces, ¿qué vamos a ver en agua potable para este apartado? Pozos, líneas de conducción, estación de bombeo, caseta, tanque, red de distribución, toma domiciliaria y cuadro de agua. Esos son los elementos que vamos a llevar a cabo, ¿no? ¿Dónde termina la red de agua potable? En el cuadro de agua. ¿Y qué inicia? La instalación hidráulica. Pero donde está el medidor, está la diferencia entre urbanismo y arquitectura. El medidor del cuadro de agua separa la red de agua potable con la red hidráulica. A nivel arquitectónico no lo conocen como red de agua potable, lo conocen como instalación hidráulica. Algunos a la red urbana le llaman instalación hidráulica, pero es un término un poco más arquitectónico, no inadecuado ni incorrecto, pero más de carácter arquitectónico. A nivel urbano o de ingeniería le llamamos más red de agua potable. Eso también es importante que ya lo tengamos en cuenta, porque del medidor hacia la propiedad ya cambia de nombre esta red y se conoce como instalación hidráulica. El medidor es la diferencia entre red urbana y red arquitectónica. ¿Nosotros hasta dónde vamos a llegar? Hasta el medidor. Desde la fuente de abastecimiento hasta el medidor. Ahí es donde vamos a llegar nosotros. Ok. Pero antes de eso es importante que hagamos conciencia y que platiquemos un poco acerca de la prospectiva que tiene el agua. Es importante que tomemos en cuenta esta información. En el planeta Tierra existe 1.351 por 10 a la 12 hectómetros cúbicos de agua salada. Si lo comparamos con la cantidad de agua dulce que existe, superficial, subterránea y atmosférica, tenemos 35 por 10 a la 12 hectómetros cúbicos de agua dulce. Un hectómetro es igual a 1.000.000 de metros cúbicos. Aparentemente suena a que tenemos mucha agua, tanto dulce como salada. Pero si se dan cuenta en el proporcionamiento, hay más agua salada que agua dulce. Ya se puede tratar el agua salada. Es algo que hasta cierto punto no debería de preocuparnos. Pero esto no significa ser irresponsables con el uso del agua. El agua se considera como un recurso semi-renovable. Semi-renovable. Así es como antes, por ejemplo, cuando era yo niño, me acuerdo que en la primaria nos decían que el agua, no sé si a alguien también le tocó, que era un recurso no renovable. Bueno, actualmente se considera o se clasifica como un recurso semi-renovable. Pero ¿de qué depende que sea semi-renovable? Del ser humano y de todas las acciones que lleve a cabo para el tratamiento de las aguas y reaprovechamiento. Si no hace nada por aprovechar nuevamente el agua potable, pues no va a servir absolutamente de nada, ¿no? Ahí sí va a ser un recurso no renovable. Dice ahí en este dato estadístico, la huella hídrica en México es de 1.978 metros cúbicos por habitante por año. ¿Qué quiere decir esto? El consumo de agua por habitante por año en metros cúbicos. De 200 países, esto es también estadística, de 200 países, México ocupa el lugar 93 de agua renovable per cápita. Per cápita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que no estamos tan bien en el tema de tratamiento de aguas, en el tema de tratamiento de agua, ¿no? Porque ahí lo dejo abierto. Pueden ser aguas jabonosas, aguas grises,
aguas pluviales, pero estamos en el lugar 93. Un lugar bastante malo para ser un país como el que tenemos, ¿no? Tan rico en muchas cosas y tan pobre en otras. Principalmente, ¿cómo se utiliza el agua en nuestro país? El 76% del agua que utilizamos, el agua dulce, se va para recursos agrícolas o para plantaciones. El 15% se va a la ciudad o para el aprovechamiento de la población. El 5% red eléctrica y el 4% a la industria. Esa es la forma en la que se distribuye el agua en nuestro país. Es decir, que gran parte del agua se va a a las cosechas y a los sembradíos, ¿no? Ahí es donde principalmente se va el agua. Dice, dentro de la infraestructura hidráulica con la que cuenta el país para proporcionar el agua requerida a los diferentes usuarios nacionales, se dispone de más de 5,000 presas y bordos de almacenamiento, 6,5 millones de hectáreas con riego, 2,8 millones de hectáreas con temporal, 908 plantas potabilizadoras. Aquí viene un dato que preguntaban en clases pasadas, ¿no? Plantas de tratamiento. En México hay 2,536 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación, datos de Conagua, 3,041 plantas de tratamiento de aguas residuales industriales en operación y más de 3,000 kilómetros de acueductos. Aparentemente las cifras indican que nuestro país en infraestructura hidráulica pues no está tan mal, ¿no? Pero comparativamente con otros países, pues sí es un poco preocupante la perspectiva del recurso hídrico. Este mapa que ven ustedes ahí en la diapositiva, mapa de Conagua, para poder citar la fuente de información y que ven que es una fuente seria, nos indica en lo largo del territorio cómo es el tipo de fuente de abastecimiento. Existen básicamente tres formas o fuentes de abastecimiento de agua potable: superficial, subterránea y atmosférica. Esas son las principales. Ya después estaré explicando de forma extensa a qué se refiere cada una de ellas. En nuestro país, gran parte del agua que se obtiene para el aprovechamiento de las actividades humanas es subterránea. Gran parte del agua que utilizamos es subterránea. ¿En qué porcentaje? Ahí sí les fallaría mi estadística porque no la recuerdo muy bien, pero sí existe una estadística. Creo que es entre el 60 y el 70% del agua en nuestro país para la distribución en ciudad es agua subterránea, pero ahí no quiero inventar estadísticas, entonces mejor manejamos que gran parte del agua que se utiliza para inyectar en las ciudades es subterránea. En otros países tienen muy buen sistema de captación, de aprovechamiento de aguas superficiales, pero también de aprovechamiento de fuentes atmosféricas. Pero en nuestro país, pues gran parte del agua que obtenemos es subterránea. Esto no es del todo malo, ¿no? Pero pues también tiene repercusiones o tiene sus consecuencias. ¿Por qué será que gran parte del agua en nuestro país para el aprovechamiento y realización de las actividades humanas proviene de fuentes subterráneas? ¿Cuál será el motivo? Todo lo que está aquí de gris que dice sin datos es subterráneo, es subterráneo. Simplemente pues no quisieron inventar la información. Si ya esto gris lo pintamos de naranja, entonces ya se dan cuenta de que gran parte del territorio nacional se enfoca en el aprovechamiento a través de agua subterránea, ¿no? Pero ¿por qué será que casi en todo el territorio mexicano el agua que inyectamos o que utilizamos para nuestras actividades diarias proviene de origen subterráneo? ¿Cuál será la razón? ¿Por qué no tenemos nosotros gran aprovechamiento en agua superficial? ¿Costo-beneficio? No se me había ocurrido esa perspectiva, pero puede ser costo-beneficio, aunque para decir verdad,
es más barata el agua superficial que el agua subterránea. Pero es interesante, ¿no? Ese punto de vista. ¿Por qué es más barata el agua superficial? Porque nada más tenemos que canalizarla, ¿no? No quiere decir que sea súper barata, ¿no? Porque también puede llegarse a necesitar obras hidráulicas complejas, como por ejemplo presas. Y eso no es barato. Pero también hay otros mecanismos, por ejemplo, más baratos, como puede ser un Huawei, pero aquí ya también depende del volumen o el metraje cúbico que necesitas para abastecer a la población. Y aquí entra también un poco de estadística, porque hay que calcular el tema poblacional, ¿no? Entonces, ¿por qué otra razón será que gran parte del agua en nuestro país es de fuentes subterráneas? Es decir, que hacen pozos profundos, bastante profundos. El último pozo que supe que se perforó en la Ciudad de México tuvo una profundidad de 600 metros. 600 metros de profundidad para extraer agua. Ustedes llevaron una materia que se llamó Historia del Desarrollo Urbano. Saben que en la zona del Valle de México el agua era superficial, ¿no? Tú te agachabas y agarrabas agua. No recuerdo exactamente, creo que son 1000 metros cuadrados. No recuerdo. No, este dato no lo recuerdo. Pero pues era agua superficial. Con el paso del tiempo se fue chupando el agua para el uso en la ciudad y muchos años después, casi podríamos decir que estadísticamente en el Valle de México baja el agua 1 metro por año, porque no se recarga. 1 metro por año ha ido bajando. Y el día de hoy, el último pozo que se realizó para poder extraer agua potable en la Ciudad de México tuvo 600 metros de profundidad. Entonces, son pozos muy profundos. Para poder abastecer una ciudad, no son pozos someros de 30, 20 metros, 10 metros. No, son pozos muy profundos, porque estamos hablando de que tenemos que cubrir todo el consumo de una ciudad o de varias ciudades, ¿no? Entonces, ¿por qué otra razón será que gran parte del agua potable en nuestro país es subterránea? ¿Qué otra razón? Sencillo. Y ahí tiene que ver con el punto ambiental, ¿no? Gran parte de nuestras fuentes superficiales están contaminadas. Río Zapatero, Río Atoyac, Tuxpan, etcétera. Gran parte de nuestros ríos están contaminados. ¿Por qué a alguien en la historia se le ocurrió que los drenajes se tenían que conectar a los ríos? Se le ocurrió esa brillante idea, ¿no? No fue una idea mexicana, no fue una idea mexicana. Esto lo hicieron los romanos, lo hicieron los franceses, lo hicieron los japoneses, lo hicieron los chinos, lo hicieron los londinenses, muchas ciudades hicieron esto, ¿no? Y evidentemente México tenía que seguir también el mal ejemplo, ¿no? De todo esto. La diferencia es que en otros países esto se revirtió y se invirtió en el tratamiento y recuperación de ríos. En nuestro país, pues eso no es prioritario, ¿no? Es necesario, mas no es prioritario. Porque si existe un proyecto que sea de este tipo, siempre lo casamos con algún partido, ¿no?
Y no tiene que ser así. Si un partido dijo que se tenía que sanear un río, hay que darle continuidad y no verlo como algo partidista. Hay que unificar esos criterios, ¿no? Ese ha sido gran parte del problema de por qué el agua en nuestro país es principalmente subterránea. Y eso hace que el agua sea más costosa, porque superficial nada más haces una obra de conducción y la llevas a la ciudad. Sin embargo, una obra subterránea implica perforar a muchos metros de profundidad y para empezar encontrar el agua. Se tienen que hacer estudios de electrólisis para poder determinar dónde está el agua. A diferencia de lo superficial, que es fácil encontrar porque lo estamos viendo. Pero ese ha sido uno de los principales motivos de por qué nuestras fuentes son principalmente subterráneas. Porque hasta cierto punto, aunque estemos diseñando ciudades impermeables no sensibles al agua, el agua es tan buena que encuentra la manera de filtrar o encuentra el sitio adecuado para poder filtrar. Pero evidentemente no se está recargando lo suficiente, como les comentaba en el Valle de México, ¿no? Está bajando y descendiendo el nivel freático 1 metro por año. 1 metro por año. Ya descendió, para considerarlo y tomarlo en cuenta, ya descendió 600 metros desde la época de la Gran Tenochtitlan. Entonces, pues es un dato preocupante, ¿no? ¿Y por qué casi no utilizamos tampoco en nuestro país fuentes de abastecimiento atmosféricas? Pues porque casi no estamos acostumbrados a hacer obras de captación de agua pluvial. Hasta apenas en los últimos años nos hemos preocupado por la importancia que tiene el agua pluvial. ¿Cuál de estas fuentes sería la más barata? La más barata es la fuente superficial. Después, la pluvial y después la subterránea. Ese sería el orden en cuanto a costo. Obviamente también va a haber casos particulares donde obras superficiales tampoco sean baratas, ¿no? Porque estamos hablando que a lo mejor es tanta la cantidad de agua que se produce que se tiene que hacer una especie de presa. Entonces, no necesariamente significa que siempre va a ser más barata. Va a haber casos particulares donde esta sea más costosa. Ya se están generando acciones, tanto a nivel urbano como a nivel arquitectónico, para concientizar el aprovechamiento del agua pluvial. Por eso, cuando iniciaba yo este apartado o este tema, hablábamos de un diseño sensible al agua, ¿no? Que les decía que es un principio del nuevo diseño urbano. Es un principio del nuevo diseño urbano. Diseño sensible al agua. Todo lo que hagamos, diseño sensible al agua. Muchos pozos en nuestro país que se están perforando, pues son, la verdad es que son pozos muy profundos. No creamos, por ejemplo, que para poder abastecer a toda una localidad o una ciudad, sean pozos como los que de repente pudiéramos llegar a ser en algunos predios, ¿no? Que de repente a lo mejor no hay red de agua potable y algunas personas o algunas familias se acostumbraban a hacer su pozo para poder obtener agua, ¿no? Pues estamos hablando de pozos que les va a ser útil a lo mejor para una o un par de familias, pero no para toda una ciudad, no para toda una ciudad. Este otro mapa habla acerca de la cantidad o porcentaje del agua que se renueva en cada uno de los estados, perdón, en cada una de las cuencas, porque este mapa no está dividido en estados, está dividido en cuencas, de cada una de las cuencas que integran a nuestro país. Entonces aquí pueden ver toda la cantidad de agua que, que se renueva y que no se renueva, ¿no? Este es el volumen total.
Entonces, del volumen total, por ejemplo, aquí vemos qué estados de la República son más responsables en cuestiones de tratamiento de agua. Lo azulito representa el agua renovable. Por ejemplo, vean cómo Puebla, esta es la región 13 o la cuenca 13, viene siendo Puebla. Vean cómo que es de las que menos trata o tiene procesos de tratamiento y aprovechamiento de agua. Hay algunas que están bastante avanzadas, ¿no? Algunas regiones que están bastante avanzadas, pero aún así tenemos que pensar en un territorio donde tengamos una gráfica como esta, ¿no? Donde del volumen concesionado, por lo menos el 80% sea recuperado, ¿no? Sea agua renovable, que se vuelva a tratar. A eso se refiere esta gráfica. Y esto ya está generando también presión en cuanto se llama estrés hídrico, es decir, que estamos consumiendo más agua de la que el planeta nos puede dar o de la que el territorio nos da porque no estamos generando permeabilidad. Chupamos y chupamos agua, pero no inyectamos por ciudades impermeables, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean toda esta región, a pesar de que ya son un poco más responsables, o estas cuencas que ya son más responsables con el agua, todas ya tienen un alto estrés hídrico. La región centro tiene muy alto estrés hídrico, que quiere decir que ya está muy cerca del día cero, ¿no? Medio, igual. Solamente estas regiones de acá se podría considerar que tienen cero estrés o bajo estrés hídrico, ¿no? Porque todas estas regiones pues están un poco mejor en cuestiones de presión hidráulica, porque aquí hay muchas selvas, espacios abiertos, algunas zonas que tienen poca urbanización, alta precipitación fluvial, hay muchas cosas que influyen para que la zona sur esté ligeramente bien, ¿no? Por así decirlo, en cuestiones de agua. Ligeramente bien comparativamente con la preocupación que ya nos debe de causar en la actualidad. Este otro mapa que ven habla acerca de las presas que existen en nuestro país, que tienen una capacidad mayor a 1000 hectómetros cúbicos de producción, ¿no? Entonces, ahí están algunas, aquí no me voy a detener tanto, pero es para que conozcan algunas presas. Ahorita hablábamos acerca de ellas, ¿no? Está La Amistad, está Presidente Miguel Alemán, Nezahualcóyotl, Belisario Domínguez, Lago de Chapala, son algunas presas importantes que se tienen, ¿no? Para el aprovechamiento del agua. Y otras más pequeñas, donde se mide aquí o se ponen estos puntos que determinan su producción. También es importante conocer uno de los sistemas de abastecimientos de agua potable más grande del mundo, que es el sistema Cutzamala. Esto nada más es como para conocimiento general, porque realmente pues, no es algo que influya en el estado de Puebla, ¿no? Pero el sistema Cutzamala dice que es el que abastece a 11 delegaciones de la Ciudad de México y 11 municipios del Estado de México. Es uno de los sistemas de suministro de agua potable más grandes del mundo. Suministra aproximadamente 450 millones de metros cúbicos anualmente y aporta el 17% de abastecimiento para todos los usos de la cuenca del Valle de México. Este sería el sistema Cutzamala, ¿no? Les decía, solamente es como para conocerlo, para cultura general, para que sepan cuál es el sistema de abastecimiento de agua potable más grande de nuestro país y que abastece pues a la Ciudad de México, pero aún así ni siquiera ni siquiera con este sistema se puede abastecer las necesidades reales que tiene la ciudad. Por eso, tarde o temprano, más temprano que tarde, la Ciudad de México va a tener problemas graves de agua potable.
ya se está acercando el momento de crisis, ¿no? Y así sucesivamente, pues se va a ir generando todo esto. Por eso hablamos en nuestra diapositiva 1 de infraestructura del diseño sensible al agua. Empezar a concientizarnos con el uso y aprovechamiento del agua potable. Ya que vimos cuál es el panorama actual y alguna información de cultura general con respecto al agua, vamos a ver cuál es la... Primero vamos a hacer un diagrama de cuáles son los elementos que componen a la red de agua potable antes de llegar a pozo profundo. Entonces voy a tratar aquí de poner un diagrama que explique cómo está conectado desde la fuente de abastecimiento del agua hasta las construcciones o hasta el nivel arquitectónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos que gran parte del agua en México se obtiene de fuentes de abastecimiento, ¿no? Subterráneas. ¿Eso cómo se obtiene? A través de pozos profundos. Entonces se perfora, obviamente se tiene que hacer un estudio para determinar que en la zona hay agua, se perfora y a partir de aquí se extrae el agua. Se hace un tren de descarga y inicia un proceso que se llama, una tubería que se llama línea de conducción. Esta sería fuente de abastecimiento, que en este caso es un pozo profundo, ¿no? Pozo profundo. Sale a través de un tren de descarga y se conduce a través de una tubería que puede pasar varios municipios, no tiene ninguna conexión, es una tubería totalmente libre. Después de la línea de conducción, se conecta a un tanque que se llama tanque de almacenamiento. Puede ser de tipo superficial, subterráneo, subterráneo y ¿cómo se llama? Elevado, elevado. Es que iba a decir aéreo, pero es elevado. Este sería un tanque de almacenamiento. Del tanque de almacenamiento nuevamente sale el agua, pero aquí ya cambia de nombre y se llama red de distribución. Esto lo vamos a ver en un diagrama más bonito, ¿eh? Nada más ahorita estoy pues, haciendo así chafón, como para empezar a explicar cuáles son los componentes de una red de agua potable. De la red de distribución, esta ya está dentro de la ciudad. Esto sería en la localidad donde se extraiga el agua. Esto podría viajar por varios kilómetros, llega a un tanque de almacenamiento, sale el agua por medio de una tubería que ya tiene menor diámetro que esta, que se llama red de distribución, y esta ya es la que va a generar tomas domiciliarias, que se va a ir a las viviendas, ¿no? O a las construcciones. Estas derivaciones ya se llamarían tomas domiciliarias. Después de las tomas domiciliarias viene un cuadro que se llama cuadro de construcción, cuadro de agua, cuadro de agua, cuadro de agua. Y en ese cuadro de agua, en la parte del medio, es donde está el medidor. Y ya a partir de este punto, donde voy a poner un puntito en el cuadro de agua, a partir de ese punto ya se convierte en instalación hidráulica. Pero todo esto azul se conoce como red de agua potable. No sé si más o menos queda claro
con este diagrama tan feo, sí queda claro cuáles son los componentes de una red de agua potable desde su fuente de abastecimiento hasta el cuadro de agua. Esto Dos, lo voy a tres. hacer un poco. No, ¿mande, Brenda? Que se entiende dos, tres. 2, 3. Sí, sean honestos, ¿eh? De todos modos, este diagrama se los voy a poner un poquito más explícito, pero más o menos aquí ya podemos rescatar cuáles son algunos componentes de la red de agua potable. Ahorita no se fijen tanto en mi diagrama, la verdad es que sí está muy feo, pero que ya podemos rescatar de este diagrama feo. ¿Cuáles son los participantes de una red de agua potable? Fuente de abastecimiento, línea de conducción, tanque, red de distribución, toma domiciliaria, cuadro de agua. Y dentro del cuadro de agua va el medidor, ¿no? Y después del medidor, bueno, pero antes de la toma podemos incorporar también la hidrotoma. Esas son las jerarquías o el diagrama de los elementos que participan en una red de agua potable. Todos se pueden diseñar y todos se deben de diseñar. Vamos a ver nosotros el diseño simplificado, vamos a ver un diseño simplificado para que nos dé tiempo, desde la fuente de abastecimiento hasta el medidor. Vamos a llegar hasta el medidor, bajo un diseño simplificado. Les voy a enseñar a calcular el diámetro de la toma. Del diámetro de la toma va a definir el diámetro del cuadro de agua, cuáles son los componentes. Entonces vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Por ejemplo, en arquitectura, ¿desde dónde diseñan? Desde la toma domiciliaria. Desde aquí hacia adentro. Y nosotros, en el urbanismo, normalmente diseñaríamos de la red de la ingeniería, desde la red de distribución a la fuente de abastecimiento, yéndonos hacia atrás. Pero nosotros podemos hacer esto. Ya también en arquitectura, yo he dado la materia de instalaciones hidráulicas, entonces conozco también esa área, ¿no? La área arquitectónica, y sin ningún problema podemos también hablar un poco acerca de ello, ¿no? Si es que hubiera una duda al respecto, ¿no? Bueno, yo creo que nos quedamos hasta ahí. Si no hay nada más por comentar, nos vemos la próxima clase para seguir hablando de los elementos. Voy a